A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Estimados amigos y amigas, nuevamente les agradezco por estar con nosotros. Dado la crisis económica del Ecuador, hoy vamos a tratar un tema que estos días está comenzando a hablarse como consecuencia del proyecto de ley que ha aprobado la Asamblea Nacional sobre reactivación económica. Y ahí se incorpora pues un tema de dinero electrónico, billetera electrónica. Permítame recordarles a ustedes que hace muchos años atrás sobre este tema, bancos privados grandes como Banco del Pichincha, como Banco de Guayaquil, por ejemplo, vieron la posibilidad de crear un nuevo servicio, un nuevo medio de pago como es la tarjeta de débito, como es la tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿sí? Y entonces comenzaron a contratar servicios de capacitación a gente internacional que ha habido o que tenía una serie de experiencias con respecto a este medio de pago que tuvo éxito en muchos países del África, por ejemplo, ¿sí? Especialmente en las áreas rurales. Y en ese entonces, en esos países, sencillamente fue el sector privado, ¿no?, que entró a incorporar en esos países, bien lejos que el nuestro, este nuevo medio de pago, que tuvo éxito. En el Ecuador, hace años, como yo decía, Banco del Pichincha, Banco Guayaquil, entre unos de ellos, contrataron gente experimentada a nivel internacional para que los asesoraran sobre el particular. Y los bancos mencionados y otros más sencillamente invirtieron dinero en esas contrataciones. Pero era la época en que el señor Correa era el presidente y había ciertas personas economistas en el Banco Central que impidieron que los bancos siguieran progresando en el camino que habían programado para incorporar un nuevo servicio para sus clientes de la banca ecuatoriana. Pero en ese entonces las autoridades del Banco Central dijeron lo siguiente: esto tiene que ser analizado detenidamente por el gobierno y por el presidente Correa. Después de ciertas semanas en que se tomaron el tiempo para analizar el tema de lo que querían hacer los bancos en el Ecuador, sencillamente vino una decisión política del gobierno del señor Correa y dijo: no, esto que están llamando ustedes billetera electrónica, que luego se comenzó a llamar dinero electrónico, esto será un monopolio del Banco Central exclusivamente. Los bancos tendrán obligatoriamente que cooperar porque así lo dispondrá el presidente y el gobierno nacional en ese entonces. Naturalmente que eso fue una mala noticia para los bancos, no porque los bancos quieren ganar plata así porque sí, sino porque se aislaba a los bancos de participar directamente, sencillamente, en la creación de un nuevo servicio. Y los clientes de la banca en todas partes del mundo quieren nuevos servicios y los bancos siempre están atentos de esa demanda de sus clientes, sea depositantes, sea clientes de crédito o lo que sea, ¿sí? Y entonces ese gobierno comenzó a preparar ellos para que a través del Banco Central se pudiera emitir esto que anteriormente se llamaba dinero electrónico y comienzan a llamarlo billetera electrónica o un medio de pago electrónico. Y se les dijo a los bancos: ustedes obligatoriamente tienen que cooperar. Naturalmente que los bancos no querían hacer eso. ¿Por qué? Porque sencillamente, en primer lugar, era la primera vez en el mundo que un banco central y un gobierno monopolizaba un medio de pago de esta naturaleza. Y los medios de pago, queridos amigos y amigas, no se establece en una sociedad en forma obligatoria.
¿no? Sino que eso depende de la voluntad, cuánto acepte ese medio de pago electrónico u otro medio de pago, cuánto acepta la ciudadanía, ustedes, yo, cómo aceptamos o no aceptamos. No tiene sentido obligar a nadie a utilizar un medio de pago que no es de su satisfacción o no es de su confianza, ¿sí? Y en todo caso, el Banco Central, en nombre de ese gobierno anterior, sencillamente comenzó a preparar toda la plataforma tecnológica para ese propósito y comenzaron a presionar a los bancos para que los bancos se puedan integrar y los bancos se resistían. Ahora, ¿por qué se resistían? Ya no solamente un monopolio estatal, sino por los siguientes temores. En vista de que el modelo de desarrollo del gobierno anterior comenzaba a debilitarse, los motores comenzaban a fallar, y entonces dijeron, bueno, necesitamos dinero. ¿Cómo conseguimos dinero o dólares si un momento dado se está acabando el financiamiento para seguir alimentando este gasto público que en una evaluación de 10 años se ha visto que es totalmente inconveniente? ¿Cómo? Entonces dijeron, bueno, podemos utilizar el dinero electrónico para financiar el gasto público, financiar el déficit fiscal, para financiar el pago de sueldos y salarios y pagar a los proveedores. Este era el temor que se tenía por parte no solamente de los bancos ecuatorianos privados, sino por una serie de personas en el sector privado de la economía, entre los cuales me encuentro yo. Y le decíamos al gobierno, no va a cooperar los bancos, porque ustedes van a utilizar ese nuevo instrumento de pago, ese medio de pago, con un propósito no adecuado, porque ustedes van a crear dinero de la nada. En otras palabras, significa crear dinero primario. Y el dinero primario en el Ecuador se creaba cuando teníamos moneda propia, pero nosotros, el gobierno, nadie puede crear dinero primario porque no se puede imprimir billetes dólares como se emitían sucres antes del año 99, en que renunciamos a la soberanía monetaria por las razones que ustedes conocen. No, sencillamente lo que el gobierno del señor Correa quería era utilizar ese mecanismo para financiar el gasto público y financiar todo el desperdicio de recursos que muchos proyectos ya han sido aprobados por este gobierno del señor Lenín Moreno. Ese era el temor y esa es la duda, porque si es que se utiliza el dinero electrónico con ese propósito, amigos y amigas, tengan la seguridad que el inicio al camino a la desdolarización se hubiese presentado. Pero esta presión que hacían el sector privado, hasta empresarios privados, no solamente banqueros, analistas, economistas de prestigio, que no tenían por qué ser enemigos del gobierno, sino que sencillamente veían con temor el que el gobierno programaba utilizar un medio de pago de esa naturaleza para crear dinero y financiar cada vez más sus actividades públicas, sencillamente no progresó. El Banco Central comenzó a emitir, ¿sí?, una serie de cuentas, pero el saldo, la última cifra que existe, el saldo a octubre, está en menos de 10 millones de dólares, como stock, ya no el volumen de transacciones, que es mucho mayor. Entonces, después de tantos años de intentar eso por parte del gobierno, ha fracasado y ha sido un fracaso. ¿Por qué? Porque la gente tiene temores, porque la gente sencillamente dice, no confío porque mañana yo abro 100 dólares, 1000 dólares, 10.000 dólares en este medio de pago, sencillamente mañana cuando quiera el efectivo, no va a haber el efectivo. Entonces ustedes, nosotros, los ciudadanos, no confiábamos en eso. Hoy, después de que se posesione el nuevo presidente Moreno del gobierno y comienza a abrir el debate, el diálogo con empresarios privados, con banqueros, etcétera, en la sesión con la banca le explica pues una serie de temas, etcétera, 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 y le sugiere que lo que es el dinero electrónico, la billetera electrónica, debe pasar a manos desde el Banco Central hacia el sector privado financiero. Llámele banco, llámele cooperativa. El presidente, después con sus asesores, hacer el análisis correspondiente, cree que eso es razonable para alejar los temores, para que la gente no vaya a pensar que se va a crear dinero primario o dinero de la nada, ¿sí?, y evitar los temores que hay de la desdolarización de la economía. Entonces el presidente aceptó la sugerencia del sistema bancario ecuatoriano y en el proyecto de ley de reactivación económica que se mandó al Congreso por parte del presidente y en que la Asamblea ha aprobado algo que está en manos del presidente para que decida, se acepta o pone el veto parcial o el veto total, sencillamente el presidente sugería que todo esto de dinero electrónico, billetera electrónica, sea una competencia sencillamente
de los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, ¿sí? Sin que eso signifique que el gobierno pierda su facultad de supervisar para evitar que cooperativas o bancos pudieran hacer cosas no convenientes, ¿sí? La Asamblea, al aprobar un proyecto de ley, ha reformado una serie de cosas, y la información pública es que han reformado el documento original del presidente en 65%. Y en lo que es el dinero electrónico, la Asamblea, por su mayoría, decide insistir en que ese dinero electrónico, o esa billetera electrónica, o ese medio de pago electrónico nuevo, tiene irremediablemente que ser monopolio del Banco Central del Ecuador, vale decir, del Estado ecuatoriano. Y ahí es donde nacen las dudas nuevamente, y lo que la ciudadanía, lo que los empresarios, ya no los banqueros, ¿qué es lo que sugieren al presidente? Sencillamente, si le va a poner un veto parcial a la ley que tiene en sus manos, aprobada por la Asamblea, en esa parte dinero electrónico, él insista en su sugerencia. Señores, esto pasa irremediablemente a la banca privada y naturalmente también a las cooperativas. Y la ciudadanía está esperando la decisión del presidente. Ahora, no se olviden también, queridos amigos, que en el documento original, y ojalá que el presidente y sus asesores no incorporen el veto parcial que parece ser que se viene, no incorporen disposiciones que estaban en el proyecto original, que era de obligar al pago de sueldos y salarios a todo el mundo con este nuevo medio de pago, porque eso le permitiría al gobierno pagar sueldos y salarios con dinero electrónico, billetera electrónica, pagar al gobierno también sencillamente a los proveedores, y eso no es conveniente. El proyecto original enviado por el presidente contenía este tipo de disposiciones, ¿sí? Que en el nuevo, parece ser de lo que he leído, no existe. Y naturalmente que el gran temor también era de que mañana, si se permite eso a la banca privada, mañana sencillamente haya disposiciones que digan, se pagará por parte de todas las empresas, no importa cuál sea la empresa, en dinero electrónico. No se puede pagar en efectivo, no se puede pagar en cheques ni en transferencias, sino a través de dinero o billetera electrónica. Y esto sería un error, porque abriría el camino para que el gobierno, que tiene necesidades de financiamiento enormes para este año, sencillamente, mañana las tentaciones son de tal naturaleza que utilicen ese medio de pago para financiar el déficit fiscal, que este año será no los 4.000 y pico que dice el gobierno, sino será más de 6.000 y pico millones de dólares. Entonces, amigos, sencillamente es sumamente delicado este tema del dinero electrónico y la billetera electrónica. Y lo que la ciudadanía, lo que los empresarios esperan es sencillamente que el presidente, si decide ponerle un veto parcial a la ley que le ha enviado la Asamblea Nacional en esta parte, insista que tiene que ser esto irremediablemente, tiene que ser transferida la facultad de emitir hacia la banca privada y naturalmente hacia la cooperativa. Pero aparte de eso, lo que también hay que decidir para alejar cualquier peligro de que mañana la banca pública o que las cooperativas pueden hacer una serie de acciones que son inconvenientes con el sistema monetario de la dolarización. ¿Cómo qué? Prohibirlo, por ejemplo, yo digo a la banca pública a que puede emitir dinero electrónico o billetera electrónica. Prohibirlo. Ahora, ¿por qué? Si se le pasa a los bancos dirán, ¿por qué solamente privado? ¿Por qué no a la banca pública como el banco, lo que era el Banco de Fomento, que ahora se llama Ban Ecuador, o sencillamente al Banco del Pacífico, o a otro tipo de instituciones financieras de propiedad del gobierno? ¿Por qué? Porque sencillamente a alguien se le puede ocurrir utilizar a la banca pública para pagar sueldos de los empleados públicos y también a los proveedores del gobierno. Eso hay que cerrarlo. Pero también para evitar cualquier duda de que las cooperativas o los bancos pudieran utilizar eso para otro propósito, sencillamente se le dice, cada vez que una entidad financiera privada, cooperativa o banco, quiere emitir dinero electrónico de $100 y a usted le acreditan $100 en su celular, por ejemplo, pues bien, usted tiene que llevar a esa entidad financiera el billete de 100 para que le carguen en su celular los $100. El respaldo es 1 a 1. O, si no entrega los $100, usted le dice al banco, le autorizo para que me debiten de mi libreta de ahorro o de mi cuenta corriente los $100 y me cargue en el celular, ¿sí?
Eso implica un respaldo de 1 a 1 y se aleja cualquier temor de los ciudadanos, de los agentes económicos, de todo el mundo, de que eso vaya a servir para una serie de propósitos. Y digo esto último porque alguna vez un presidente del Banco Central en la época de Correa decía en las argumentaciones para no permitir a la banca que desarrolle ese nuevo producto, decía, no queremos, el gobierno de Correa no quiere que los bancos, dándole estas facultades, sencillamente vayan a crear dinero de la nada y se comienza a producir lo que pasaba allá en 1910, 1920, cuando no había un banco central en el Ecuador ni en muchas partes del mundo. No queremos que se produzca eso. Pero naturalmente se le explicaba que iba el respaldo de 1 a 1 y sencillamente no lograron realmente percibir el mensaje que tenían los ciudadanos y los banqueros. Por eso agrego esto último para que cualquier duda que pueda tener una serie de políticos que están en contra de este gobierno, que pudieran decir a los bancos se les va a facilitar y los bancos van a hacer tonterías, sencillamente el respaldo será 1 a 1. Y eso tiene que estar en la ley, ya no en una regulación, ¿sí? Para crear más credibilidad, para darle más confianza, sencillamente eso es lo que uno puede sugerir. Ahora, no se olviden que el dinero electrónico, la billetera electrónica, es más parecido a las tarjetas de débito más que las de crédito. Porque las tarjetas de débito, cuando usted tiene un acuerdo con el banco ABC, sencillamente, usted paga con eso, pero le debitan ese instante. Y si no tiene fondos, no le funciona la tarjeta de débito. Entonces, el dinero electrónico es más equivalente a eso que a la tarjeta de crédito. Pero es necesario, yo creo que es necesario, incorporar un nuevo medio de pago. Pero en este esquema de que permitan a los bancos y las cooperativas llevar a cabo eso, manteniendo la facultad de la supervisión, tanto por parte de la superintendencia de bancos como la superintendencia de las cooperativas de ahorro y crédito. Amigos y amigas, en la medida en que esto se hace así, en esa forma razonable, los temores de todos nosotros se desaparecerán. Y entonces la dolarización, por ese temor, se va a mantener, aun cuando hay otros peligros de otra naturaleza para el sistema monetario de la dolarización. De tal manera, amigos y amigos, vamos a seguir tratando algunos temas en este programa que hemos llamado de crisis económico, para que ustedes tengan un poquito más de informaciones, para que eventualmente puedan tener una opinión más sólida de la que pueden tener sobre los fenómenos macroeconómicos que acontece en el país. No es posible sencillamente correr demasiados riesgos, y por eso es que los bancos, los empresarios privados le han sugerido al presidente una serie de reformas a lo que ha decidido el Congreso Nacional. Yo personalmente había sugerido en forma pública que debe haber un veto total, y yo insisto en eso, pero parece ser de que el presidente se va a ir por el veto parcial por razones X o Z. Y si eso es así, sencillamente en materia de dinero electrónico debe acoger una serie de recomendaciones y sugerencias que le están haciendo el sector privado. ¿Para qué? Para dar confianza, para ir eliminando cierta incertidumbre que existe en los mercados con respecto a este nuevo medio de pago y para qué va a servir y para qué no va a servir. Amigos y amigas, estaremos nuevamente con ustedes con otro tema de interés que lo pondremos aquí al debate correspondiente, ¿sí? Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.